tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como lo prometido es deuda, aquí tenéis el primero de los dos vídeos que os dije que os iba a traer durante la Semana Santa, Gladiator. El segundo será La Pasión de Cristo. A lo mejor hay alguna sorpresa, ya veremos a ver. Y en fin, película del año 2000, Ridley Scott. 23 años de la película ya. Una película que después de 40 años consiguió volver a poner de moda lo que se llamaría el género peplum o de películas históricas, como le queráis llamar, y después vendrían ya un carro más, que si 300, que si Troya, que si El Reino de los Cielos, que si Robin Hood, curiosamente esas dos últimas también dirigidas por Ridley Scott, y un montón más. Y además, trasladado a la televisión, que si series de Espartaco, Sangre y Arena, serie de Vikingos, serie de Bárbaros, y bueno, y las que se siguen haciendo, porque Vikingos todavía continúa, Bárbaros todavía continúa, y las que están por venir, que además luego os comentaré cositas. En fin, ya sabéis, si me queréis acompañar en este largo viaje, porque va a ser un largo viaje con todo el proceso de guión, proyecto, comparación, historia versus películas, porque se tomaron algunas libertades, como suelen hacer, como digo yo, las películas de Marvel y todo eso. Es una adaptación basado en unos personajes, pues para hacer evidentemente la historia más atractiva al público, porque esto no deja de ser cine y no deja de ser un negocio. Y entonces se saltan algunas cositas históricas por el bien de la historia y del público. Así que bueno, vamos a empezar ya de dónde surgió la idea y todas estas cositas. Curiosamente la cosa empezó con mal pie y acabaría también con mal pie, pero después al final pues, fue un gran éxito, premios y todo el rollo, pero ahora os lo iré contando. Resulta que Walter Parkes, uno de los productores, que tiene unos cuantos en la película, empezó a comentar por allí, por los mentideros de Hollywood, como digo yo, que estaban pensando en desarrollar una película de género romano y tal. Y todos los que le decían y le aconsejaban de que donde iba loco, que ese tema ya estaba pasado de moda y que se iba a pegar, vamos, pero un pepinazo con todo el equipo. Y además con un presupuesto de 100 millones de dólares. O sea, la película ya cuando empezó, en principio, según todos los agoreros, como les suelo llamar yo, iban a ser un fracaso total, nadie la iba a ver y todo el rollo. Pero bueno, ya sabéis cómo acabó la historia. El guión original de la película, porque después tuvo 2, 3 reescrituras durante el rodaje, todo eso también lo iré explicando, fue escrito por David Franzoni. Este guionista, y a la vez también otro de los productores de la película, cuando era joven dejó sus estudios en la universidad y dijo, pues me voy a hacer un viaje por Europa, lo que se llama el Interrail y se dedicó pues a ver muchos coliseos romanos y cosas así, y la verdad que todo eso se le quedó en la memoria porque se quedó fascinado. Pasó un montón de años y trabajando en el guión de la película Amistad de Steven Spielberg, estaba en Roma. Y de golpe porrazo le empezaron a volver aquellos recuerdos sobre todo el tema de los coliseos que había visto y tal. Y se empezó a gestar dentro de su cabeza la idea de Gladiator. Franzoni se inspiraría en varias cosas, entre ellas en un ensayo de 1958 de Daniel P. Mannix que se llama Those About to Die, que es básicamente como una historia de gladiadores y tal. Que curiosamente he encontrado información y se ha empezado a rodar una serie basada en este libro, protagonizada por Anthony Hopkins y dirigida por Roland Emmerich. Cuando tenga más noticia, evidentemente aquí en el canal os lo voy a traer. También se basaría en la figura del emperador Cómodo, que como no, lo sacaría de la historia Augusta, una biografía aproximadamente de unos cuantos emperadores de la antigua Roma. En una primera versión del año 1998 ya Franzoni utilizaría también la historia de Narciso, un gladiador que era amigo de Cómodo, que lo entrenaba y todo el rollo para que hiciera de gladiador en la arena y que finalmente fue el que acabó estrangulando en la bañera de su casa en diciembre del año 192, para ser más exactos el 31 de diciembre. No le dejó ni comerse las uvas. Pero volvamos otra vez a donde estábamos. Franzoni finalmente, como fue un éxito, el guión de Amistad, la película de Steven Spielberg gustó bastante, firmó un acuerdo para poder desarrollar guiones y producir 3 películas
junto con DreamWorks. Y entonces aquí es donde entró el tema de Gladiator. Los productores Walter Parkes y Douglas Wick, a Walter ya lo conocéis, era el loco que le decía a todo el mundo que se iba a estrellar, en un primer momento tantearon a Steven Spielberg. A Steven Spielberg le pareció bien la idea, le impresionó, incluso les dijo, pues ya es el momento justo en el que hay que volver a traer este género al cine, porque puede ser un éxito, porque ya mucho tiempo, ya os digo, 40 años, sin tener un éxito ni aparecer por las salas, pero él no estaba muy interesado en el tema del proyecto. Y después de barajar a varias personas, dijeron, oye, por el tema de las películas que le gusta hacer y cómo se implica en el tema de las historias y lo creativo que es, ¿por qué no se lo ofrecemos a Ridley Scott? Por aquella época Scott, como no, que siempre tiene el coco haciendo proyectos o gestando proyectos y tiene ahora mismo 83 años, luego os explicaré también cosas de Gladiator 2, estaba allí desarrollando unas cuantas cosas y se presentaron Walter y Douglas en su despacho y llevaron una copia de un cuadro, el Police Verso, del artista francés Jean-Léon Gérôme, fechado en 1872. Lo dejaron sobre la mesa del despacho y mientras que Walter y Douglas le iban explicando todo el tema, la historia, cómo lo querían desarrollar y tal, Scott estaba callado, iba mirando el cuadro, iba mirando a Walter. El cuadro y Walter. Y ahí empezó ya como el gusanillo a entrarle de que, oye, pues no estaría mal representar la antigua Roma y todo el tema. O sea que ya lo tenían en el ajo. Scott reconoció que Espartaco y Ben-Hur eran dos de sus películas favoritas, sobre todo en su infancia, su juventud, bueno, y en la actualidad. Y la verdad que pensó que ya era hora de contar de nuevo la historia de una de las civilizaciones más grandes de los dos últimos milenios, y además justo entrando en el nuevo milenio, año 2000, pues vamos, venía que ni de perlas. Pero para Scott había algunas cositas de Franzoni, sobre todo los diálogos que no le acababan de gustar, y contrató a otro guionista, el segundo, pero habrá más, John Logan, que además era especialista en teatro clásico, para que arreglara algunas cositas. Logan dividiría en tres partes la historia. Reescribiría toda la primera parte, que es todo lo de la batalla, cuando llega a Comodos, mata a su padre, lo pone en busca captura y todo el rollo, la parte de esclavo y después la parte final, de nuevo el enfrentamiento. Decidiría tomar la decisión, nunca mejor dicho, de matar a la familia de Máximo, algo que a Franzoni no le gustó nada, y así cambiar un poquito la historia y además como que generar una motivación para el protagonista. Pero ya os digo, a Franzoni esto no le gustaba nada porque él decía que esto no era una película de venganza, que era una película de un hombre que quería volver a su casa con su familia y nada más. Entendía que pusieran un interés para el público, sobre todo, que le atrayera la película porque al final sabía que se iban a enfrentar a Cómodo en la arena del Coliseo y entonces pues esto era como un poquito para hacer marketing. Además, al prescindir de la familia de Máximo, podían también generar ahí una relación emocional y tal entre Máximo y Lucila, que también eso pues gustó sobre todo al público femenino que fue a ver la película en su día. Al final, como no se ponían de acuerdo, entre conversaciones, reuniones de por dónde cambiar la historia, cómo acabarla, por dónde llevarla, Ridley Scott le dijo a los productores, oye, empezar a construir los decorados, que se acerca la fecha de inicio de rodaje y la fecha de estreno y no nos podemos andar con tonterías porque empezamos a perder dinero y la aseguradora nos va a pegar un tirón de orejas. Y eso hicieron, empezaron a construir los diferentes decorados que se necesitaban para la película. Algunas de las cosas que acabaron descartándose, os lo digo como curiosidad, fue una escena que quería hacer Ridley Scott de que Máximo se enfrentara en el circo a un rinoceronte. Pero evidentemente rinocerontes amansados, por decirlo de alguna manera, domesticados, no había, eran bastante peligrosos. Y decidieron que lo querían hacer mitad CGI, mitad animatrónico. Poner una cabeza animatrónica y tal para las embestidas del rinoceronte y cuando fuera corriendo y todo el rollo, pues hacerlo con CGI. Pero costaba la friolera de $3 millones para un solo minuto de metraje. Y entonces les parecería la idea una locura. Pero después acabaría pasando, lamentablemente, el fallecimiento de Olivier Reed y ya veréis lo que tuvieron que hacer. Finalmente, antes de empezar el rodaje, llamaron al tercer guionista
William Nicholson para ver si intentaba arreglar todo aquello. Además, como estaba fuera del proyecto, que estaba haciendo otras cosas, no estaba ya, por decirlo de alguna manera, intoxicado de todas esas reuniones y todas esas cosas de que yo digo, tú dices, esto lo cambio, esto lo dejo, y aquella locura que había. Venía de fuera y entonces intentó arreglarlo todo. Este convirtió la historia de venganza, con él le gustaba Franzoni, en una historia de un camino del héroe hacia su propia muerte, pero no significaba una derrota, al revés, era una victoria porque finalmente Máximo acabaría consiguiendo reunirse con su familia en el Elíseo, lo que viene siendo el más allá en la cultura romana de la época. Franzoni tenía el último voto sobre los cambios que se hacían en el guión, porque como era productor de la película y la historia original era suya, iba revisando lo que iban haciendo Logan y Nicholson. Les ayudó a reelaborar el guión, a hacer los cambios, a adecuarlo y tal, y finalmente su visión de que no fuera una historia de venganza, sino de un hombre que quería volver a su casa, fuera la que pesara sobre la trama de la película. Pero no penséis que ya estaba todo el trabajo hecho. Russell Crowe, como iba un poquito de divo y todo el rollo, metió también mano en el guión. Se cuestionaba muchas de las cosas y motivaciones de su personaje. Hacía que cambiaran líneas de diálogo justo en el momento del rodaje. Había veces que se cabreaba y no aparecía por el rodaje. Hubo a un productor que le dijo que las frases que estaba diciendo y que el guión era una auténtica porquería. A uno de los guionistas también le dijo que si la película resultaba y funcionaba era porque él era un magnífico actor, pese a que lo que estaba escribiendo era basura. Y todas esas cosas. O sea que ya veis, el ambiente súper cordial. Finalmente, como las cosas estaban así, Scott cogió y decidió empezar a desarrollar durante unos cuantos meses el storyboard. Y su equipo se fue durante 6 semanas pues, a recorrer diferentes partes que habían pertenecido al Imperio Romano en su época. Se fueron, evidentemente, a Italia, a Francia, al norte de África y algunas localizaciones más para ver dónde podían empezar a rodar la peli. La película finalmente se rodaría entre enero y mayo del año 99, empezando justo en enero con la batalla inicial de la película, simulando que era el enfrentamiento entre el ejército romano contra los germanos. Esta batalla se filmaría en el bosque de Bure, que pertenecía al condado de Surrey. Aproximadamente estaba a 1 hora de Londres y la verdad que para el tema de logística pues iba muy bien porque podían coger al equipo y todo, se desplazaban en coches, furgonetas, camiones y en 1 horita estaban pues en el set natural de rodaje. La idea al principio de Ridley Scott era ir a rodar a los bosques de Bratislava. Lo que pasa que el tema de logística era imposible en según a qué zonas acceder y la pasta que se hubiera ido para mover equipo, mover gente y todo lo que quería hacer, pues la verdad que no resultaba de ninguna manera beneficioso para el presupuesto de la película. El bosque este de Bure que os he comentado, curiosamente a Scott le informaron que la Comisión de Forestal del Reino Unido iban a talar los árboles, iban a limpiarlo porque llevaban un montón de años, los árboles estaban raquíticos, no había manera de que ese bosque creciera porque estaba enfermo. Y les dije, oye, mira, queremos rodar una película y ¿qué os parece si la podemos utilizar? Y le dieron permiso para que talaran árboles, para que si querían hacer una parte de incendio en el bosque, como vemos en la batalla, no tuvieran ningún tipo de problema. Y de hecho, con los árboles que fueron cortando, hicieron las empalizadas, hicieron las trincheras, hicieron algunas construcciones para poder estar allí dentro, pues el equipo, los cámaras y todas esas cosas y estar protegidos. Una cosa alucinante. Scott utilizaría diferentes cámaras para rodar diferentes versiones de las imágenes, de las escenas, de las tomas y tal, tipo como hizo Steven Spielberg en Salvar a Soldado Ryan, la película que ya protagonizada por Tom Hanks. Y además, si os fijáis, hay algunas escenas de batalla al principio de la película de Gladiator y de Salvar a Soldado Ryan, en el desembarco y todo, que son muy parecidas, con cámara lenta, a toda velocidad y cosas así. O sea, las comparáis las dos y son muy similares, no es que estén calcadas, pero son en ejecución muy parecidas. Aquí en el bosque, evidentemente, el tiempo de luz era muy limitado. Tenían que empezar a rodar a las 7 de la mañana porque justo a las 4 de la tarde empezaban a oscurecer. ¿Qué pasaba? Todos los extras que contrataron, cerca de 2.500 extras para rodar,
unos 800 harían de germanos y unos 1500 o unos 1000 haría del ejército romano, tenían que empezar a las 4 de la mañana en grupos de 100 pues a vestirse, a maquillarse, a peinarse, y después a las 7:15 los tenían que trasladar en camiones tipo como el ejército y tal, justo a una hora que era donde estaba el bosque, para ya empezar a rodar. Contrataron a todo este grupo de extras, pues gente que estaba en paro, universitarios, gente que, pues, que quería participar en la película, y les pagaban entre 60 y 70 libras por día. Y los días eran de 12 horas metidos en un sitio de frío, barro, humedad, bueno, o sea, hechos un auténtico asco. Lo bueno es que lo tenían todo allí. Una vez que se iban al set de rodaje, estaban las tiendas de campaña de los romanos y todo el rollo, y allí también tenían pues una tienda con lo que vendría siendo el catering. No se tenían ya que mover allí en todo el día. Eso era lo bueno de estar a una hora de Londres. Y a las 4 de la tarde, cuando acaban de rodar, pues otra vez para casa. La escena esta de la batalla inicial dura 19 minutos de las 2 horas y media que dura la peli. Bueno, la versión extendida dura un cuarto de hora más. 19 minutos. Después, en marzo, se trasladarían a Marruecos, a Ain Ben Zadou, cerca de la cordillera del Atlas, o a los pies de la cordillera del Atlas, mejor dicho, durante 3 semanas y media para rodar todo lo que es la parte central de la película, en la escuela de gladiadores de Próximo. El anfiteatro donde vemos que están luchando los gladiadores y todo el rollo se construyó durante 5 semanas y utilizaron 30.000 ladrillos hechos de paja y barro, lo que se llama adobe, que los ponían a secar al sol, y justo cuando llegó el equipo para rodar ya estaba todo hecho. Lo construyeron justo en medio del pueblo, que había una explanada, y parecía que hubiera estado ahí hacía 2000 años, una cosa flipante. Se contrataron hasta 5.000 extras para que hicieran de público, que están subidos en los terrados de las casas, allí en ese pequeño coliseo y todo el tema. Y en las escenas estas de lucha participarían 10 gladiadores, que los vemos, lo que pasa es que la escena pasa muy rápido, y 16 esclavos, que ahí es donde aparece Máximo junto con Yuba encadenados de la mano y todo el rollo, que esa escena es guapísima, para enfrentarse. Para todo el tema de las luchas, manejo de espada, peleas y tal, Russell Crowe se estuvo entrenando un par de semanas antes de empezar el rodaje con uno de los especialistas y coreógrafos de escenas de acción, que se desplazó a Australia y lo estuvo entrenando en su propia casa para que cuando llegara pues ya tuviera manejo de todo. Montar a caballo no le hacía falta porque él ya sabía de sobra. Como curiosidad, a Jimon, el que hace de Yuba, el amigo de Máximo, en una de las escenas hay uno que sale con una cabeza de toro, se levantó, no se dio cuenta que estaba en medio, le empitonó aquí en el hombro y le tuvieron que dar unos puntos de sutura. A otro extra le pegaron con una réplica de una espada de madera en la cabeza y también le hicieron un tajo y le tuvieron que dar puntos. Pero habría más accidente porque para los primeros planos se utilizarían algunas espadas que eran de acero, no estaban afiladas, pero si te pegaban un tajo bueno y te podían amputar hasta un dedo. Finalmente, en primavera, se trasladaron a Malta, al fuerte Ricasoli, donde estarían rodando allí ya las últimas 19 semanas de la película, la parte final, porque lo grabaron todo linealmente. Y allí, dentro de este fuerte, se recrearon lo que viene siendo toda Roma. El Coliseo Romano, el Palacio Imperial, las vistas de Roma desde el aire y todo lo necesario para que pareciéramos que estaban allí. También se construiría lo que viene siendo las dependencias de los esclavos que están en el sótano, por decirlo de alguna manera, del Coliseo. El Coliseo se hizo a 1/3 de la escala del Real y solo se construyó la mitad, como si fuera una... no es una circunferencia el Coliseo, pero vamos a poner como si fuera la mitad de una circunferencia. Todo el resto se haría y se arreglaría con tema de CGI, que ahora lo comentaré. Del Coliseo este se construyó lo que viene siendo la primera grada, nada más, lo demás se incorporó con CGI, que medía 16 metros de alto y estaba construida con paneles de esto de contrachapao, con pladul, con yeso y cositas así. Además le añadieron el velario, hicieron 17 velas de verdad para que pudieran utilizarlas, porque estaba todo el día dando el sol, y la iban girando esta plataforma
para ir consiguiendo sombra. Y lo hizo una empresa británica pues especialista en hacer velas de barco. El coste de la fabricación de este pequeño coliseo llegaría a $1 millón del presupuesto. Curiosamente hubo viento, hubo granizo, hubo lluvia, y entonces todos los toldos estos del velario, si te fijas un poco, tienen unos agujeros porque caían bolas de granizo como si fueran pelotas de ping-pong de grandes. Como os comentaba, todo lo que faltaba por construir, las gradas, replicar al público para que pareciera que estuviera súper lleno, aunque hubiera 5.000 extras, pero tenían que hacer como si hubiera 50.000. Todas las vistas de Roma, los edificios que faltaban, todo se hizo por CGI y se llevó 8,5 millones del presupuesto esos efectos visuales. Pero el rodaje en Malta fue caótico total. Algunos de los decorados que estaban construidos no se utilizaban. Otros los tenían que construir deprisa corriendo, los tenían que modificar porque había cambios en el guión. De la noche a la mañana, venga, pues ponme aquí 4 cortinas, ponme ahí una mesa, cámbiame esto, cámbiame lo otro. Los actores cabreados porque también tenía que aprenderse a lo mejor unas líneas nuevas reescritas en el guión 3 horas antes de rodar. Los productores cabreados porque a ver si se les iba a ir de precio o se les iba a ir de coste, por decirlo de alguna manera, el presupuesto de la película. Y bueno, lo de Malta fue un infierno. Pero bueno, finalmente con un presupuesto de $103 millones consiguió recaudar 457, por lo tanto fue un éxito, sacó 100 y pico de millones de beneficios. Además, después todo lo que se vendió en Blu-ray, lo que se vendió en DVD, diferentes ediciones, que si extendida, que si normal, que si con extras, que si no. Y todos los premios que se llevó, que eso también hace que venga dinerito del bueno para la película. Bueno, más adelante os explicaré un poquito en qué personajes se basaron, diferencias entre la historia real o la historia que nos ha llegado por historiadores y tal, y la película y algunas cositas. Pero ahora vamos directamente con el casting, empezando evidentemente por Russell Crowe como Máximo Décimo Meridio, un general romano, hombre de confianza de Marco Aurelio, y que aparte este le quiere dejar el testigo para que vuelva a convertir Roma, en vez de en un imperio, en una república. Y ahí empezará lo que viene siendo la acción de la película. Cómodo, cuando se entere de que no lo va a nombrar emperador, se cargará a su padre y entonces le pedirá que le jure obediencia a Máximo. Este no querrá y automáticamente cogerá, huirá y después acabará como esclavo, gladiador, hasta el final de la película, el enfrentamiento, el duelo final. Curiosamente hay aquí una cosa extraña, porque en versión original dicen que es de Trujillo, cerca de Cáceres, pero en la versión doblada dicen que es de Mérida Augusta, que es lo que vendría siendo la actual Mérida. O sea que hay ahí un poquito, si la ves en versión original o la ves en castellano, la procedencia es diferente. Curiosamente, al primero que tantearon para que hiciera la película fue a Mel Gibson. Lo que pasa es que este dijo que se encontraba demasiado mayor y que buscaran a alguien más joven. Dos de los actores que tantearon también antes de llegar a Russell Crowe fueron Antonio Banderas, nuestro Antonio Banderas, y Hugh Jackman. O sea, la película hubiera cambiado, la verdad que bastante, ¿eh? Como curiosidad, la mano aquella que va rozando los campos de trigo y todo el tema no es de Russell Crowe. Es de un doble que le pusieron una muñequera de cuero y tal, y entonces la utilizaron y grabaron pues esa toma después de los cambios que hubieron en el guión para ponerla en algunas partes de la película. Supongo que a Russell Crowe lo conocéis, Master and Commander, Red de Mentiras, los últimos 3 días, los próximos 3 días, una película que la mujer la meten en la cárcel, que alguna vez os he hablado de ella, que está bastante bien. Bueno, tenéis un montón de películas de Russell Crowe y supongo que ya la conocéis de sobra. Bueno, después tenemos a Joaquín Phoenix como Cómodo, el sátiro loco perdido, hijo de Marco Aurelio, que lo asesina para quedarse como emperador hasta que se vuelva a restaurar una nueva república, cosa que lo veo complicado con este tío a la cabeza, y que empieza pues a generar odio y antipatías entre todos los que le rodean, pero como él tiene, nunca mejor dicho, la espada por el mango, nadie puede hacer nada. Supongo que lo conocéis también a Joaquín Phoenix, como no, por Joker, Señales,
El Bosque, que curiosamente tenéis vídeos de las dos películas aquí en el canal, y actualmente está rodando Joker 2 y ha acabado de rodar junto con Ridley Scott la película sobre la vida de Napoleón para la plataforma, me parece que es Apple TV, que se estrenará a lo largo de este año. Después tenemos a Richard Harris, veteranísimo actor como el emperador Marco Aurelio, que ya está cansado de tanto guerrear, que tiene a Máximo como si fuera hijo suyo y le hace el encargo del tema de la República y tal, hasta que ya acomodó y la lía parda. Supongo que a Richard Harris ya lo conocéis por un montón de películas, Un hombre llamado Caballo, sobre todo por hacer de Dumbledore, por lo menos me parece que fueron en las dos primeras películas de la saga de Harry Potter y en muchísimas películas más, o sea, tiene un carrerón que alucinas. Después tendríamos a Connie Nielsen como Galeria Lucila, interés amoroso, o sería al revés, ella interesada amorosamente por Máximo, porque habían tenido una historia en el pasado, hija de Marco Aurelio, hermana de Comodo, a la que le hace ojitos Comodo. Ya sabéis que en la antigua Roma y estas cosas, pues los que son de la misma condición pues comparten colchón y estas cositas, pero en este caso pues ella no bebe los vientos por su hermano, pero la tiene amenazada porque como no le haga casito pues se carga a su hijo Lucio y la pobre pues está ahí entre la espada y la pared, nunca mejor dicho. Supongo que la reconoceréis por películas como Pactar con el Diablo, que hace ahí de hermana de Keanu Reeves, hija del demonio encarnado por Al Pacino, que esa película es muy divertida, aunque sea de terror, pero Al Pacino está ahí que se sale. También hace de Hipólita en las películas del universo de DC, Wonder Woman, La Liga de la Justicia, de Zack Snyder y todas estas cositas. Después tenemos al veterano y mítico actor Oliver Reed como Antonio Próximo, un antiguo gladiador que fue liberado por Marco Aurelio y que ahora tiene su propia escuela de gladiadores o su propio sitio de esclavos que convierte en gladiadores, y compra a Máximo en el norte de África y empieza a meterlo y tal, y también como que lo va entrenando como si fuera no como un hijo, pero más o menos le coge cariño como Marco Aurelio. La película está dedicada a su memoria porque falleció 3 semanas antes de que acabara el rodaje en Malta, y luego os explicaré en el tema de efectos visuales cómo lo volvieron a revivir, por decirlo de alguna manera. Oliver Reed, la verdad que su carrera ya estaba un poco, pues, que ni para aquí ni para allá. Ya prácticamente no llevaba a nadie, porque aparte también un poco conflictivo, le daba un poco al birriaque. Lo que pasa es que le prometió en esta película a Ridley Scott que no bebería durante la película, pero que los fines de semana haría lo que le diera la gana, y finalmente eso fue lo que acabó con su vida. Luego os los comentaré porque la verdad que fue bastante curioso. Pero bueno, había participado, había tenido una carrera muy buena de teatro, en películas como Oliver, Cromosoma 3, El Barón Munchausen, Los Tres Mosqueteros, una de las múltiples versiones que se han hecho del relato de Dumas, y que ahora este 14 de abril estrenan una nueva, y ya os comentaré en su día en un vídeo de opinión sin spoilers. Después tenemos a otro actor británico, Derek Jacobi, como el senador Graco, que se opone totalmente a que sea emperador Cómodo, y aparte está por ahí conspirando junto a Máximo y Lucila para ver si lo pueden destronar. Súper conocido sobre todo por una serie de finales de los 70, mediados finales, que fue Yo Claudio, donde hacía el papel protagonista. Pero ya os digo, es un actor tipo como Laurence Olivier o alguno de estos de teatro, de Hamlet, y con un carrerón súper grande. Después tenemos a Jimon Housu como Yuba, un tipo que será cazado y también esclavizado, comprado por Próximo, y se hará súper amigo y compañero de Máximo en el tema de los gladiadores, en la escuela y tal. Supongo que lo habréis visto en un montón de pelis. Ha salido en las películas de Marvel de Guardianes de la Galaxia. Ha salido en las películas de DC de Shazam, haciendo del brujo aquel que le da los poderes. En una película muy interesante de Michael Bay que se llama La Isla. Y me imagino que en un montón de proyectos más conocéis a este actor de sobra. Después tenemos a Ralph Moeller como Hagen, el mejor luchador, el mejor gladiador que tiene en su escuela Próximo, que será también amigo de Máximo, lo defenderá hasta la muerte, que curiosamente fue, me parece que en Mr. Universo, no sé si en el 95, una cosa así, amigo de Arnold Schwarzenegger y de toda esta élite de culturistas, y lo hemos podido ver en un montón de pelis, en Soldado Universal,
Lo hemos podido ver también en series como una que se hizo de Conan, que él hacía de Conan, y siempre lo hemos visto en algunas pelis o en algunas por ahí haciendo de secundario, algunas veces de bueno, algunas veces de malo. Después tenemos a Spencer Triad como Lucio Vero, el hijo de Lucila, con su fallecido esposo, Lucio Vero, que también se llama, sobrino de Cómodo, que lo tiene ahí en plan chantaje para su hermana, por si no le rebana el pescuezo, y a la vez también pues nieto de Marco Aurelio, como no. Y a este muchacho lo habéis podido ver en películas como Mystic River o haciendo del hijo de Bruce Willis en El Protegido y en la tercera parte de esta trilogía, que es Cristal. Que por cierto, del Protegido tenéis también vídeo aquí en el canal y de unos cuantos de M. Night Shyamalan que tengo que acabar, me quedan todavía 4, ya los traeré próximamente. Después tenemos a Tommy Flanagan como Cicerón, sirviente de Máximo, que intenta ayudarlo en su vida y todas estas cosas. A este tipo lo hemos podido ver en películas como Braveheart, Cara a Cara, y sobre todo lo recordáis por hacer de Chips en la magnífica serie Hijos de la Anarquía. Y como curiosidad, estas cicatrices que tiene a ambos lados de la cara, yo siempre que lo veía yo digo, pues debe haber sido de un accidente de coche, de moto y tal. Pues no. Resulta que cuando era joven era DJ y saliendo de una discoteca lo atracaron unos tipos, sin agallas ninguno, o sea, sin vergüenza ni nada, y esto se lo hicieron con navajas, le hicieron unos tajazos y aparte le dieron 2 o 3 cuchillas y estuvo a punto de morirse. Y entonces siempre lo vemos que lo cogen para papeles así un poco como de villanos o cosas así, y un poco así, papeles un poquillo turbios, porque claro, su rostro con esas 2 pedazos de cicatrices en la cara, pues la verdad que impacta bastante. Después tenemos al actor Tomás Arana como Quinto, que es justo uno de los que van con Máximo, pero claro, al morir Marco Aurelio, pues tiene que coger y jurarle obediencia a Cómodo y aparte se hace jefe, por decirlo de alguna manera, de la guardia del emperador. Y tiene que ir contra él y todo el rollo, pero bueno, al final de la película como que se resarcirá un poquito y no ayudará a Cómodo y lo dejará ahí solo en la arena junto a Máximo. Lo hemos podido ver, por ejemplo, en el Ley Confidencial. Si no me equivoco, también es el malo del guardaespaldas. Lo hemos visto en La Caza del Octubre Rojo y en muchas películas. También ya os digo, es como el otro hace de bueno o hace de malo, según en algunas películas, normalmente siempre es secundario. Después tenemos a John Srannell como Gallo, un senador cercano a Graco, que también lo hemos podido ver como Néstor en la película de Troya y en alguna película más como K-19, de Widowmaker, aquella del submarino de Harrison Ford. David Scolfi como el senador Falco, enemigo total del senador Graco, va a favor de Cómodo totalmente, ahí manipulándolo y conspirando y tal. Y lo hemos podido ver a este hombre haciendo de Joseph Mercer en un par de películas de Piratas del Caribe y también en series como The Walking Dead o Doctor Who. Sven Olen Thorsen como Tigris de la Galia, que es aquel gladiador que se enfrenta a Máximo en el Coliseo, que lleva el casco y que saca los tigres y tal, y que es amigo de Arnold Schwarzenegger, empezó con él cuando Schwarzenegger empezaba en Hollywood, y lo hemos podido ver en películas junto a Schwarzenegger como Danco Rojo, Conan el Bárbaro, Conan el Destructor, que por cierto tenéis un vídeo que os hablo de las 2 películas de Conan también aquí en el canal, y un montón, aparte de que es especialista de escenas de acción, de conducción y un montón de cosas más. David Hemmings como Casio, que es el que se organiza y coge y está allí contando las historias de las batallas y de las peleas de los gladiadores y tal en el Coliseo romano, y que también lo hemos podido ver en películas como Camelot, lo hemos podido ver en la Liga de los Hombres Extraordinarios y en algunas películas más. Sobre todo tiene una característica que es sus pobladas cejas y que normalmente en las películas lleva bastante de punta y despeinadas, una cosa muy curiosa. Giannina Facio como la esposa de Máximo, que curiosamente esta actriz me parece que es puertorriqueña o una cosa así, ya ha hecho de Russell Crowe 2 veces de su esposa, porque lo hizo también en la película Red de Mentiras. Y ha aparecido prácticamente en todas las películas de Ridley Scott menos 2. De hecho, es su pareja desde el año 2000 y me parece que se casaron en el 2015, una cosa así. Después tenemos, ya para finalizar esto de casting, a Giorgio Cantarini, que es el hijo de Máximo y a su vez es el niño que sale de protagonista en la película de La vida es bella. Bueno, respecto
Al vestuario, la diseñadora de vestuario Janny Yates quiso alejarse de todo lo que se había visto hasta ese momento en producciones de corte histórico, películas de romanos que se llaman peplums y tal. Porque decía que era bastante incongruente que personas que se pasaban guerreando 4 años o cosas así llegaran con todas las armaduras impolutas o siempre las tuvieran impolutas incluso en el campo de batalla, no solo en su llegada a Roma. Así que quisieron darle un nuevo enfoque a la ropa y para eso lo que hicieron fue como si estuvieran desgastadas, como si estuvieran viejas, incluso algunas oxidadas. Todo ello evidentemente para que se viera que había pasado más o menos 4 años en los que se había pegado pues, todos los soldados guerreando y todo el tema. Para el largo, como no se aclaraban de qué largo ponerle, si tenían que hacerlo tipo como si fuera túnica, si tenían que hacerlo tipo como si fuera una faldita y todo eso, utilizaron el famoso kilt escocés. Y entonces fue lo que utilizaron para la mayoría de vestuario masculino, para lo que viene siendo los vestidos que llevan justo debajo de la armadura y todo esto, y las túnicas y tal, sí que las hicieron un poquito más largas. Para hacer lo más verosímil todo el tema del vestuario, antes de empezar a rodar y empezar a preparar toda la ropa para la película, se tiraron documentándose aproximadamente 6 meses. Primero fueron a la biblioteca del Museo Británico, después a diferentes bibliotecas para conseguir libros que pudieran documentar un poquito, y al final se acabaron desplazando a Roma y viendo estatuas, viendo grabados, viendo cositas que había por allí, ya acabaron de recopilar la información que les faltaba para poder hacer el vestuario y las armas, que luego también os hablaré de las armas. Curiosamente utilizaron la goma con la que se hacen los parachoques de los coches, porque era muy maleable y muy moldeable, para poder hacer la mayoría de las corazas que llevan los romanos, sea la Guardia Pretoriana, sean los soldados, sea incluso Russell Crowe o alguno más. Hubo una empresa que desarrolló un sistema nuevo de poliuretano inyectado con la que fabricó aproximadamente unas 27.500 piezas para montar las diferentes corazas y armaduras de entre 100 y 500 soldados. Una cosa alucinante. Después, las cotas de malla, que podemos ver en algunos momentos de la película, se hicieron con unas anillas de acero que lo sumergían en ácido y entonces así le daban ese aspecto más viejuno, por decirlo de alguna manera. Y esto lo construyó un herrero inglés que curiosamente en su tiempo libre se dedicaba a, lo voy a decir como curiosidad, a hacer trajes de sadomasoquismo por encargo. Y entonces se pusieron en contacto con él, le gustó el precio que les hacía y entonces fue el que se encargó de hacer todas estas cotas de malla, circulito a circulito, arito a arito, uno por uno, durante más o menos el periodo de 3 meses, una cosa así. El señor Kinky se llamaba, señor Kinky, por si queréis contactar con él para algo. Bueno, respecto a algunos de los integrantes del elenco, personajes principales, os voy a explicar algunos detalles curiosos, o por lo menos a mí me han parecido curiosos, sobre lo que viene siendo el vestuario. Vamos a empezar primero por Máximo. Máximo, evidentemente, lleva pues su traje de general al principio en la batalla de Germania, pero después, cuando ya está en la escuela de gladiadores de Próximo le regala la que había sido su coraza. Y entonces, si os fijáis, tiene algunos detalles que le van añadiendo a lo largo de la película, porque al principio la coraza está prácticamente vacía, me parece que aquí en la parte de la cintura tiene como unas águilas, pero después él le va poniendo aquí arriba 2 caballos que son los caballos que tenía él, que finalmente se los quitaron cuando mataron a su esposa, a su hijo y todo aquello. Después también tiene en medio, simbolizando un árbol, el árbol de la vida. Un poquito más abajo, si os fijáis, tiene una figurita de su mujer y de su hijo. Y después, al final de la película, tiene aquí como una especie de ángel, que supongo ya que es como diciendo, pues mira, abrazando el Elíseo. Una cosa muy curiosa. Cómodo, durante la película tiene aproximadamente 3 armaduras. La primera, que es la que lleva, por decirlo de alguna manera, de viaje cuando va a visitar a su padre a Germania. La segunda, que se podría decir de gala, cuando entra en Roma y cuando se pone a inaugurar los juegos y todo eso. Y la última, cuando se enfrenta a Máximo en la arena del Coliseo,
que le llamaban la armadura marmolada. Y esto fue una idea de Ridley Scott, que viendo todas las estatuas y tal de la antigua Roma, le pidió a la diseñadora de vestuario que por qué no hacían una que tuviera los colores, incluso vetas y tal, como si fuera de mármol. Marco Aurelio, la coraza que lleva al principio de la película, de color azul, está hecha de metal y de cuero. Aparte, la diseñadora de vestuario, como conocía a Richard Harris y sabía que era un actor de aquellos de renombre, pues quería hacerle algo exclusivo para él. Respecto al personaje de Lucila, llevaría aproximadamente entre 18 y 20 vestuarios diferentes a lo largo de la película, de todo tipo. Todos hechos a mano y todo lo que lleva desde la última florecita, animalito, lo que sea, bordado a mano uno a uno. Ella, la actriz Connie Nielsen, añadiría algún complemento, como por ejemplo un sello que encontró en un anticuario y lo compró aproximadamente de 2000 años de antigüedad. Y entonces eso, como que a ella cuando se miraba el sello, era como diciendo, hey, estás rodando una película como si estuvieras hace 2000 años. Y la verdad que le ayudaba a meterse en el papel y todas esas cosas. Curiosamente, para que el presupuesto no se saliera, desorbitado, en todos los lugares donde rodaron, fuera Germania, fuera Malta, fuera Marruecos, tenían allí un vestuario preparado para todos los actores, hechos por empresas de cada sitio, porque la logística de enviarlos, empaquetarlos, facturarlos, aduanas y todo el rollo hubiera sido caótico y aparte súper caro. Por otra parte, Simon Atherton sería el encargado del desarrollo, producción de todo el armamento, espadas, escudos, flechas, arcos, hachas y todo el armamento que sacan tanto los romanos como los germanos como los gladiadores. Por ejemplo, para el casco que lleva el gladiador Tigris, aquel que se baja la cara con la lágrima y se sube con una visera, se inspiraron en un casco de bombero francés de principios del siglo XX. Muchas de las referencias para las armas, porque documentación hay, pero de aquella manera, lo que hicieron fue, también como la diseñadora de vestuario, mirar estatuas, mirar grabados en Roma y sobre todo en la columna de Trajano. Un monumento que mandó construir Trajano para celebrar la conquista de Dacia, actualmente Rumanía, y entonces allí como que está narrada un poco la historia. Y fueron a documentarse mirando también qué armas llevaban, los carros y todas esas cositas. En el caso de las espadas, o gladius, que es como se les conoce, las había de todo tipo. Las había de goma, por si tenían que darse ahí buenos espadazos. Las había de maderas, también para entrenar, como vemos en la peli, y también utilizaban, así pintadas un poco camufladas, para no hacerse daño. Pero para los primeros planos, ya os lo he comentado anteriormente, había unas que eran de acero pero sin afilar, pero que si te daban, te podían cortar un dedo, te podían hacer un buen tajo. Curiosamente he estado mirando información y parece ser que la palabra de gladiador viene de la propia palabra gladius, el que porta la espada. Después las lanzas, llamadas pilum, medían aproximadamente unos 2 metros y las utilizaban cuando tenían un enemigo entre 15 y 30 metros de distancia. Dicen que la parte del hierro era hierro blando para que cuando las lanzaran pues se doblaran y el enemigo no las pudiera utilizar. Otra parte dice que no, que lo que hacía era que llevaban un remache que cuando se clavaba la punta, que era de hierro duro, pues se desprendía y entonces ya no podían volver. Podían lanzar el palo, pero sin punta ninguna. Pero ya os digo, todo el tema de estos de historiadores y buscar cosas antiguas, tienes que creerte más o menos entre lo que hay escrito y lo que han averiguado 50-50, porque al final no vamos a tener toda la información porque tampoco la hay. Después, los tridentes eran utilizados por un tipo de gladiadores que se llamaban reciarios y era su arma junto con una red, que incluso documentándome también he visto que cuando están dándole vueltas a las redes y tal en la película de Gladiator se lo inventaron un poco porque tampoco tenía documentación de cómo movían las redes, cómo la lanzaban y tal. En principio también se piensa que le ponían como una especie de patas de pollo o unas garras en las esquinas para que cuando envolvieran a alguien se quedaran enganchadas. Pero ya os digo, todo esto es información verídica, no lo sabemos. Que curiosamente el origen de la palabra tridente pues viene del latín de tridenti, que viene a ser más o menos 3 dientes. Para la escena del principio de los arqueros,
que están tirando las flechas en llamas y todo el tema al ejército germano, se construyeron 16.000 flechas para lanzarlas ardiendo y otras 10.000 para lanzar normal. Evidentemente no tenían puntas, era con la punta redondeada por si te pegaba, que no te hiciera mucho daño. Todo eso después se modificó porque algunas se desviaban y todo eso se corrigió con CGI para que cayeran donde tenía que caer. Añadieron más fuegos en la parte de atrás del ejército germano y todo eso lo fueron ampliando todo con efectos CGI, como ya os comenté antes. 8,5 millones en CGI. Evidentemente hay algunas armas que son de fantasía. Hay, por ejemplo, una que sale que son dos gladios que están juntos. Eso también es un poquito de fantasía. Algunas también las han modificado para hacerlas un poquito más espectaculares, pero ya sabéis, esto está basado, está más o menos en la historia de la antigua Roma, y entonces pues también incluyeron algunas cosas que dijera la gente, ostras, mira qué martillo lleva, mira qué espada lleva, o mira qué pico lleva. Todo también es una película, la tenían que vender. Bueno, la banda sonora fue compuesta por Hans Zimmer y Lisa Gerrard, una de mis bandas sonoras favoritas y uno de mis compositores favoritos, aunque tengo que reconocer que la banda sonora que más me gusta de Zimmer es la de la película Interestelar. Eso lo tengo más claro que el agua. Finalmente fue nominada al Oscar, fue nominada al BAFTA, pero solo ganaría el Globo de Oro. Como curiosidad, en un principio Zimmer quería contar de nuevo con la colaboración de la cantante israelí Ofra Hassa, que ya había participado con él en la banda sonora del Príncipe de Egipto, pero lamentablemente esta murió a los 42 años de edad de una enfermedad y no pudo pues ni siquiera empezar a grabar, y entonces pues decidió colaborar con Lisa para hacer todo el tema de la banda sonora. No sé si os sonará la cantante Ofra Hassa, pero allá por el año 1988 se hizo súper famosa con un tema que se llamaba Innalu, una cosa así, no sé si lo estoy pronunciando bien, que era como música electrónica, étnica y tal, y bueno, lo petó en todo el mundo. O sea, dejaré por aquí una imagen, pero os tiene que sonar seguro Ofra Hassa. En el año 2000 se pondría a la venta la banda sonora, la versión normal, justo cuando salió la película, pero un año después, en febrero del 2001, saldría otro CD con 18 temas, el primero tenía 17, que se llamaba Más música de la banda sonora de Gladiator. Este contenía aparte algunos remixes, sobre todo de la conocidísima canción Now We Are Free, que estaba interpretada por la propia Lisa. Muchas de las canciones también utilizaron algunas partes de diálogos, que eso en algunas bandas sonoras la verdad que se puso de moda durante una época, poner diálogos sacados de la película y tal, y entonces también se utilizarían pues en esta banda sonora de Gladiator. De nuevo, en el 5º aniversario de la película, allá por 2005, se volvería a reeditar la banda sonora de nuevo, esta vez con un doble CD, una versión de lujo se podría decir, que incluía la primera banda sonora del 2000 y la segunda banda sonora del 2001, con un total de 35 temas. El estilo de Hans Zimmer, la verdad, que causó furor y dejó una huella bastante grande en el tema de las composiciones de bandas sonoras de corte histórico. De hecho, uno de sus colaboradores, Harry Grison, se basaría un poco en esta banda sonora para crear la de otra película de Ridley Scott, que es El Reino de los Cielos. En 2003, Luciano Pavarotti sacó una canción que se llamaba Il Gladiatore en un álbum de título Ti Adoro, y esto tiene una historia detrás. Resulta que hay un tema en la banda sonora que se llama Earth, Tierra, que él le ofreció Ridley Scott a Luciano Pavarotti que lo cantara, pero este dijo que no iba a cantar. En una película de temática de romanos, pues lo mismo, que por lo que todo el mundo se metió con la producción, que estáis locos, que estas películas no se hacen 40 años y todo el tema. Pues Pavarotti pensó que esta película no iba a ir a ningún sitio, y años después reconocería que estaba arrepentido de no haberla cantado y de no haber participado en la banda sonora, que también no es que necesitara fama Pavarotti, pero bueno, la banda sonora con Luciano Pavarotti le hubiera ido bastante bien, aunque es una de las más vendidas del mundo.
En abril del 2006 denunciaron por plagio, por copyright, a Hans Zimmer, la Host Foundation, porque decían que muchas partes de la banda sonora eran calcadas a la obra Los planetas de Gustav Holst. El tema de Battle, de la batalla del principio y tal, parece ser que estaba basado en el tema Marte, el portador de la guerra. Y el tema de la horda de los bárbaros y tal, también de la batalla, se inspiraba en otros temas de esta obra que, como os he comentado, se llamaba Los planetas. Pero finalmente la demanda pues, fue desestimada porque los jueces no encontraron las suficientes coincidencias y tal. También se ha dicho que copia mucho de Wagner, que sí copia de otros compositores clásicos, pero bueno, puedes decir copiar, puedes decir inspirar, cada uno dice lo que más o menos creo. La inspiración sale de donde sale. Y si alguna vez pues, un tema se parece a otro, pues es normal. Tanta música, tantos compositores y tantos años, pues puede haber coincidencias, aunque a lo mejor ni siquiera la hayan escuchado. Pero bueno, esto ya se sabe cómo va. Bueno, la compañía británica Mills sería la encargada de hacer todos los efectos especiales de CGI. Para empezar, por deciros una, el tema de los tigres, que hay mucha gente que ha dicho los tigres son digitales, los tigres están mal hechos, los tigres no sé qué. No, los tigres eran reales. Lo que pasa que eran bastante ganduletes, porque no se les puede adiestrar, los tenían ahí encadenados y tal, y entonces cuando tenían que hacer algo, que tenían que ponerse fieros y todo el rollo, no lo hacían, estaban tumbados al sol, ahí en la arena del coliseo este que construyeron en Malta y no hacían nada. Y cuando menos te lo esperabas sí que se ponían a hacer algo, se ponían a coger y a pegar zarpazos, o a lo mejor con un palo, así los animaban y tal. ¿Qué fue lo que hicieron? Cogieron una pantalla azul, grabaron a los tigres y después lo fueron insertando en las diferentes escenas en las que podemos ver a Máximo enfrentándose a Tigris. Después, cuando se le echa al tigre encima, había un doble, vestido como Russell Crowe, que lo que tenía era comida. Entonces se ponía la comida así, el tigre se le echaba encima, le daba la comida y rápidamente se alejaba para que no se la acabara comiendo a él. Una cosa alucinante. Y entonces, cuando se le echa el tigre encima a Russell Crowe, que lo vemos que le clava la espada y todo el rollo, era un animatrónico. Y finalmente, cuando está tumbado, que lo vemos que está muerto, aprovecharon un momento que había un tigre tumbado al sol durmiendo, eso es literal, lo tenéis en documentación, y lo grabaron para que pareciera que estaba muerto de verdad. Es que cuando ves documentación de películas y cosas así, alucinas cómo han hecho las cosas. Como os he comentado antes, añadieron también estelas de humo a las flechas del principio, algunas que se desviaban pues, para que parecía que iban todas al mismo sitio. Multiplicaron los 2000 extras que había, entre 1500 aproximadamente de romanos y 800 de germanos, hasta un ejército de 35.000 soldados, y cada uno con sus movimientos, con su coordinación, porque previamente los habían grabado, lo que vendría siendo una antigua captura de movimientos, hace 23 años de la película, los habían grabado vestidos de soldados y tal, pues haciendo diferentes poses y todo el rollo, después los iban intercalando digitalmente, entonces tú veías un plano desde lejos y parecía que había allí personas luchando, pero eran personas pero hechas y puestas con CGI, alucinante. En total se realizaron unas 90 tomas, que no son muchas para corregir pues algunas cositas, borrar cables, efectos digitales y tal, y ocupan aproximadamente 9 minutos de las 2 horas 35 que dura la película, o 2 horas 55 la versión extendida. 9 minutos. Y acordaros, lo vuelvo a repetir por tercera vez, 8,5 millones de dólares en CGI. Pero bueno, ahora llega el problema que ya os dije que os comentaría. 3 semanas antes de acabar el rodaje, Oliver Reed falleció de un infarto fulminante con 61 años. Luego os explicaré un poquito cómo era su rutina diaria, para que alucinéis. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues estuvieron barajando muchas cosas. En primer lugar, rodar con otro actor todo, pero tenían que reconstruir algunos decorados que ya estaban medio desmontados. Tenían que volver otra vez a llamar a todos los actores que habían interactuado con él y que no se notara mucho porque había pasado un tiempo, si se habían engordado, si se habían adelgazado, ahora volverlos a situar todos. Y eso aproximadamente la aseguradora calculó que costaría 26 millones de dólares. Y se echaron las manos a la cabeza y dijeron, tenemos que buscar una solución.
se pusieron en contacto con la empresa esta Mills, que se encargaba del CGI, y les dijeron, mira, tenemos estas imágenes, tenemos algunas imágenes que no se han visto, pero es que necesitamos que próximo salga hasta el final de la película. Y entonces, por medio de dobles que lo grababan entre sombras, algunas escenas que se le ve de lejos un poco borroso, y algunas cositas así, y finalmente añadiendo su cara encima de la cara de otro actor, pudieron acabar de completar las escenas. Y además el final lo cambiaron, porque el que tenía que enterrar las figuritas en la arena del Coliseo iba a ser Próximo, pero finalmente pues esa parte se la dieron a Yuba, el amigo gladiador de Máximo. Como ya os comenté, 2 minutos más que sale Oliver Reed en la película, 3.200.000 $, que era más o menos lo que iba a costar el minuto de la escena que se eliminó del rinoceronte. Pero bueno, hay que saber que Oliver Reed tenía unos problemas de alcoholismo bastante graves. Era de una generación de actores que todos le daban bastante al tema, y alucino que algunos, como por ejemplo Peter O'Toole, aguantarán hasta los 90 años o cosas así, porque tenían el hígado macerado, pero vamos, más que los pepinillos en vinagre. Este señor se dedicaba en sus ratos libres, porque eso sí, Ridley Scott le pidió que mientras que tuvieran que rodar de lunes a viernes, no quería que llegara borracho ningún día. Y él cumplió su palabra como un señor. Pero cuando llegaba el fin de semana, todo lo que no había bebido de lunes a viernes, pues venga que dale. Se bebía, para empezar el día, unas 3 botellitas de ron jamaicano. Después se bebía unas cuantas cervecitas alemanas. Y justo le pasó lo del infarto porque estaba en un pub allí en Malta, conoció a unos soldados ingleses y haciendo allí un cachondeo y tal, entre pinta va, pinta viene, ponme un par de whisky, no sé qué, no sé cuánto, y haciendo unos cuantos pulsos, automáticamente le dio un infarto y cayó redondo. 61 años. Bueno, ahora viene la polémica, historia versus película. La verdad que Ridley Scott lo que quería era lo más parecido posible a lo que había en la antigua Roma. Entonces contrató a 3 asesores, historiadores, para que le fueran diciendo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo que pasa que Scott pasó un poquito por encima, porque incluso le llegó a decir a uno, pero vamos a ver, usted me está explicando estas cosas, pero usted realmente estaba allí para saber qué sucedieron como usted me está contando. Y entonces este cogió y automáticamente se fue. Otro de los 3 le dijo que no quería aparecer en los títulos de crédito, y finalmente el otro pues más o menos capeó el temporal como pudo. Es que Ridley Scott, genio y figura. La verdad es que muchas cosas habían influido ya en el público de todas las películas que se habían hecho de romanos, y entonces había detallitos que los tenían que conservar para que la gente dijera, oye, ¿y ahora por qué no sale aquello? ¿Por qué no sale lo otro? Y cosas así. Y entonces pues dijeron como una especie, venga, vamos a ponerlo en plan pues homenaje cinematográfico. En uno de los primeros borradores se incluía una escena que cuando los gladiadores salían a la arena iban publicitando y promocionando, porque tenían patrocinadores, algunos productos allí en plan, pues yo qué sé, como te pueden vender unas palomitas o te pueden vender una bebida, te pueden vender alguna chocolatina ahora en el cine o en el fútbol y tal, pues lo iban promocionando. Pero se ve que la quitaron del guión porque pensaban que la gente de hoy en día iba a decir, esto se lo han inventado, ¿cómo van a salir los gladiadores a matarse y encima te están vendiendo productos? Pero eso, históricamente, ya os digo, según los historiadores, parece que era real. El auténtico emperador Marco Aurelio murió en Vindobona de peste y no asesinado por su hijo Cómodo. Después el personaje de Máximo se basa en diferentes personajes de la historia de la antigua Roma. En principio, una parte es sobre Narciso, un gladiador que era amigo del emperador Cómodo, que incluso lo entrenaba y tal, y Cómodo participó alguna vez en algún combate de gladiadores y tal, y finalmente, por lo que fuera, el 31 de diciembre del año 192 lo ahogó en la propia bañera del Palacio Imperial. También se basarían evidentemente en la figura de Espartaco, que por cierto tenéis vídeo en el canal, os dejo por aquí enlace, en la figura de Cincinato, un granjero que llegó a dictador de Roma, y también en la figura de Marco Nonio Macrino, que fue un cónsul en el año 154 que era amigo de Marco Aurelio. También tiene algunos rasgos de un romano de origen sirio, Claudio Pompeyano,
que curiosamente fue quien contrajo matrimonio con Lucila, la hija de Marco Aurelio, cuando se quedó viuda de Lucio Vero. Parece ser que el nombre de Máximo X Meridio no está bien escrito según cómo se escribían los nombres en la antigua Roma y se tendría que pronunciar Décimo Meridio Máximo. Cómodo llegó a reinar junto a Marco Aurelio durante 3 años y en solitario otros 12 años más. O sea que todo el tema este que se lo carga, se queda el emperador y tal, pues ya ves que es una especie de ambientación pues, para la película. La hermana de Cómodo, Lucila, murió en el año 182 en Capri, 10 años antes de que lo hiciera su hermano en el fin de año de 192. En la película también Próximo dice que Marco Aurelio prohibió todo lo de los gladiadores y por eso se tuvieron que ir al norte de África, pero solo lo prohibió a los que eran residentes en Antioquía y era porque se pusieron en contra de él y apoyaron al reverde Avidio Casio. Después las tiras estas de cuero que llevan en plan muñequeras los soldados y tal, es como una licencia, como os decía antes, por hacer un poquito de homenaje al resto de películas porque los romanos no las utilizaban. Según los historiadores, yo siempre voy a dejarlo ahí, en el aire, porque es lo mismo que dice Ridley Scott. Yo estaba allí para verlo, ¿verdad que no? Pues me tengo que creer más o menos lo que me dicen. La película está ambientada a finales del siglo II, pero las armaduras y los cascos que llevan los soldados romanos son de 100 años antes, porque después todo esto se iba modificando y se iba modernizando y había modelos nuevos como de todas las cosas, en lo que viene siendo la ropa. También pasaban su época de fashion victims los romanos. Quiero la faldita más larga, la quiero más corta. Después las tribus germanas. Las tribus germanas parece que hayan salido de una cueva como si fueran cromañones y la verdad que también iban vestidos con sus capas y con sus armaduras y con sus petos y sus cosas, tipo como el ejército romano, pero aquí los ponen, madre mía, que solo le falta que digan unga unga. Después el tema de la caballería romana también había ahí como una especie de licencia, porque no se utilizaban estribos en la época de los romanos. Solo se utilizaban cuando tenían que entrenar con los caballos y tal, al principio, porque ellos llevaban una silla que llevaba 2 pomos y se agarraban de los 2 pomos. Entonces los estribos eran como de seguridad, ¡ay, que me voy a caer! A la hora de entrenar, pero después en combate y todo eso llevaban la silla con los 2 pomos. Después, otra licencia para la batalla inicial son las catapultas y las balistas, estos que lanzan aquellas flechazas gigantes que eran normalmente utilizadas para asedio. Cuando estaban en plano, tenemos que coger y romper el muro de tal fortaleza y lo que sea, llevarlas con lo que pesaban por logística, barro y todo el rollo, como vemos en la película, era prácticamente imposible. Que en algún combate lo hubieran llevado, pudiera ser, pero no era lo normal. Después en un plano que vemos aéreo, digital hecho por CGI y todo, cuando se ve que están llegando los gladiadores a Roma, que dice vaya alucinada, podemos ver la Basílica de Magencio, que se ve en una esquinita, ya os pondré aquí una imagen señalándola, y resulta que no se construyó hasta el año 306, y acabaron de construirla en el 312, y estamos en el siglo II, por lo tanto, un error. Después el tema de las octavillas, que se ven impresas ahí, Gladiatus, Muerti, no sé qué, algo así puesto, pone, me lo estoy inventando, latín inventado. La imprenta no se inventó hasta el siglo XV, o sea que quedaban todavía 1000 y pico de años para que pudiera haber papelitos publicitarios. Yo os digo, licencias que se toman para hacer las películas, es que es normal. ¿Qué me vaya a decir de Marvel y de DC, por ejemplo? ¿Más licencias que se toman ahí? Después la decoración del Palacio Imperial, con los banderines y todas esas cosas, parece más barroca que no de una Roma clásica, y además todo muy oscuro, parece el Cómodo que esté en la Bacueva, en vez de estar todo iluminado y todo ahí, venga, la luz de Roma, la luz de Roma, parece que esté metido en una cueva el tío. Después otra cosa es que los tratantes de esclavos hablan en la península ibérica en italiano cuando tendrían que hablar en latín. Licencias. Después también hay algunas escenas que hay gazapos, que se ve a lo mejor una cuadriga tumbada, que se le ve una bombona dentro, que es la bombona esta para el pistón, para hacer que vuelque. También se ve en alguna escena, a lo mejor, no del equipo técnico, que está ahí Máximo ensillando un caballo y pasa un tío con tejanos, o podemos ver gente vestida normal entre las gradas del Coliseo que hay en el norte de África, o el Coliseo romano de Malta. Y hay muchas licencias, algunas cositas, gazapos, pero tampoco es cuestión de coger y poner a sangrar toda la película, porque la película la verdad que es buena.
Pero si empezamos con todas estas cosas que yo ya creo que me pasa un poco, pues me vuelvo loco. Bueno, respecto a premios, fue nominada a 12 premios Oscars y solo se llevó 5. Se llevó mejor película, mejor vestuario, mejor sonido, mejor actor y mejor efectos visuales. Que es lo que decía Ridley Scott y lo que digo yo muchas veces. ¿Cómo puede ser que una película que se lleva el Oscar a mejor película no se lleve a mejor director? Se supone que el mejor director es el que mejor película ha hecho, ¿no? Respecto a los Globos de Oro, estuvo nominada a 6 y se llevó a mejor película dramática y a mejor banda sonora. Porque allí hay dos categorías, mejor película dramática o mejor película comedia o musical, me parece, algo así. Y los BAFTA, que son los premios estos ingleses, también estuvo nominada a 12 y se llevó 4. Película, montaje, producción y fotografía. En total de 119 nominaciones que tuvo de diferentes tipos de premios, todos los que quieras, se llevó 48 galardones. Más o menos un 50%. En total hay 5 escenas eliminadas, por lo menos las que yo he encontrado, con una duración aproximadamente de unos 9 minutos, una cosa así. Bueno, escenas eliminadas o ampliadas, se podría decir, porque hay algunos trozos que amplían escenas que ya vemos en la película. Todas estas escenas se incluyeron en una edición que salió del director, que algunas ediciones de DVD y Blu-ray la tienen. La versión normal 2 horas 35, como os comentaba antes, la versión extendida 2 horas 50, una cosa así, o 55. Unos 15 minutillos más, un poquito más. La primera escena. Pasa justo cuando Lucila sale de la cárcel de visitar a Máximo y entonces está allí en un balcón y ve pasar pues un grupo de soldados romanos que van a algún sitio. Y entonces vemos a Cómodo, que tiene a 2 tipos allí atados en un poste, que los va a justiciar por una serie de circunstancias, y están allí los arqueros preparados y el tío con un par se pone entre los 2 ajusticiados y los arqueros con el arco ahí en tensión, que no pueden llamar, que le va a salir una hernia, que de hecho algunos se herniaban, les dice, disparadme y a ver si les dais a ellos y no me dais a mí. Entonces disparan y a él le salpica la sangre, pero se queda ahí como diciendo, mira qué hombría tengo y qué buen emperador soy. Esa es la primera escena que eliminaron. La segunda es después de la visita de Marco Aurelio a Máximo y a las tropas, que él le ayuda a subirse al caballo. Vemos un par de minutos, una cosa así, como Máximo va a visitar las tiendas de los heridos, como están allí todos hechos polvo y todo destrozado. Por eso después tendrá la conversación con Marco Aurelio, que le dirá que sus hombres están sangrando, que no sé qué, que no me puedes decir que todo lo que hemos hecho por Roma no ha servido de nada. Y entonces por ahí está eso atado. Después, en la tercera escena eliminada también de unos 2 minutillos, vemos a Máximo, Hagen y Yuba, que están hablando con otro gladiador sobre el tema de lo que es morir en la arena, que si te pueden dar la libertad y todo el tema. Pero este no está convencido y de hecho después lo veremos justo cuando van a salir por primera vez al coliseo este que hay en el norte de África, que es el que está llorando y se hace pipi encima, que Máximo, que está justo detrás, se aparta un poco como diciendo que salga él, que lo van a ensartar y ya después yo me defenderé. Y efectivamente así pasa, tal y como sale, rebanado y al hoyo. En la cuarta escena eliminada podemos ver pues un paseo cuando están por allí con los gladiadores de Próximo, que va con Yuba, va con Máximo, que pasan por unos telares y tal, un poquito más del pueblo, y Próximo se para a hablar con 2 conocidos suyos y empiezan a hablar que si Yuba les ha costado tanto, hay uno que se lo quiere comprar, hablando un poquito de los gladiadores. Y finalmente la quinta escena eliminada, vemos que Cómodo baja como al sótano del palacio, que allí hay muchas cosas ahí guardadas, están los enseres de su padre y tal, y hay un busto de Marco Aurelio. Y entonces se pone a pegarle espadazos ahí en plan de odio, y finalmente se derrumba, se pone a llorar y acaba abrazándolo. Básicamente estas son las escenas eliminadas, y en las películas hay algunas que son un poquito más ampliadas y tal, en lo que viene siendo la edición del montaje del director. Bueno, el tema de la secuela, que ahora evidentemente ya está en marcha, es que ya está en marcha. Ya en el año 2001, evidentemente la película recaudó casi 500 millones de dólares, pues ya el dinerico llama al dinerico.
Ya dijo uno de los guionistas y productores que ya se iba a desarrollar una historia para hacer un Gladiator 2, pero no se acabó de concretar nada. Finalmente, transcurrió un año, una cosa así, y Walter Parkes, Dave Franzoni y Douglas Wick se pusieron de acuerdo y dijeron que iban a ambientar la historia 15 años después de la primera película. La Guardia Pretoriana, una vez muerto Cómodo, se estaba haciendo cargo de mandar sobre Roma y tendríamos a un Lucio Vero, ya que tendría aproximadamente unos 25 años, intentando volver otra vez la República a Roma y averiguando quién era su verdadero padre, si fue Lucio o si fue Máximo en la época justo en la que estaba con su madre. Bueno, al final esto se descartó, no lo llevaron a cabo y tal. En el 2006 llegó una idea que era súper rocambolesca, que se le ocurrió un poquito a Russell Crowe, que era que los dioses romanos resucitaban a Máximo para que se enfrentara y luchara contra el cristianismo en Roma. O sea, que iban a hacer un combate Máximo versus Jesus, porque es que no lo acabo de entender. Esto era bastante de risa, pero bueno, Ridley Scott se ve que estaba bastante en el ajo. Empezaron a cambiar algunas cositas y tal, pero finalmente tampoco se llevó a cabo, y menos mal. Finalmente, en noviembre del 2018 parece ser que ya se empezó a oír otra vez con peso que Ridley Scott está empezando a desarrollar la historia, que ya llevaba un tiempo trabajando en el guión y que sí que estaba metido de nuevo en hacer una secuela. ¿Qué sabemos de esta secuela? La historia parece ser que es como la que quisieron hacer en el año 2002. Tendremos un Lucio Vero, ya de adulto, que será interpretado por el actor Paul Mescal. No es el mismo chico que hizo la primera, pero bueno, han cogido a otro actor. Me imagino que por aquí irán averiguando aquello que os he explicado antes. Si fue hijo de Máximo, si fue hijo de Lucio. No se sabe nada. No se sabe si va a salir en alguna especie de imagen onírica o como quieras llamarle, algún cameo de Máximo. No se sabe tampoco. Yo he visto últimamente unas imágenes de Russell Crowe que ha ido por todos los sitios donde se había rodado Gladiator, que estaba haciendo deporte porque se ha puesto bastante robusto, y salía imágenes con localizaciones de Gladiator, no sé qué, y no sé si es que estará entrenando para quitarse unos cuantos kilos y hacer aunque sea un cameíto como proyección de la fuerza, como si fuera Anakin Skywalker. Después se barajan los nombres, que no se sabe seguro, del actor Barry Keoghan, este que hizo de Joker descartado de la película de Batman, de Matt Reeves, para que haga del emperador Geta. No se sabe muy bien si va a salir o si no va a salir. Lo último que sí que se sabe es que Denzel Washington lo han fichado para hacer un papel de peso. No sé yo si será algún senador, si será otro de entrenador de gladiadores, si habrá conocido y de alguna manera nos explican que tuvo algún conocimiento de Máximo y entonces se hace cargo de Lucio. No se sabe muy bien porque lo tienen todo en secreto. Lo único que se sabe es que empiezan a rodar en mayo y, si no me equivoco, más o menos en las mismas localizaciones donde rodaron la primera película. Cuando se ponga en marcha el rodaje ya sabremos un poquito más. Seguro que se filtra un poco más la historia, irán apareciendo fotos y vídeos, porque ahora, en la época de los móviles, es que vamos, ni un minuto. ¿Cuántas imágenes están apareciendo ya de Joker y todo el rollo? Que si empiezas a montarlas ya tienes la película. Es que es una locura. Parece ser que Paramount, que es la productora de la película, ha reservado una fecha para el 22 de noviembre del 2024. O sea, estamos aquí, ya ves, prácticamente 2 años. Y se rumorea que esta es la fecha cogida para Gladiator. O no sé si lo confirmaron hace poco. Ahora mismo no lo recuerdo. 22 de noviembre del 2024. Y bueno, y hasta aquí todo lo que tenía que contaros, que creo que no ha sido poco. Me he dejado algunas cosas, poner que os haya contado el 90%, por decir algo. Lo digo porque siempre después en comentarios te has dejado esto, te has dejado lo otro. Sí, puede ser que me haya dejado cosas, pero el vídeo está hecho como está. ¿Podía haber más información? Sí, también podía haber menos. Pero lo he hecho así, con todo mi cariño y con todo mi corazón, para que lo disfrutéis todos vosotros, como los 300 y pico vídeos que he hecho. Y como os he comentado alguna vez, estamos a punto de llegar a los 1500. Ir preparando preguntas, haré un directo especial, películas que me gustan, cómics, cosas rarunas, un poquito, pues,
explicando cosas sobre mí, como ya he hecho en los otros vídeos de el vídeo 100, el vídeo 300, el vídeo de los 1000 y todas esas cosas. En fin, comentarios, Gladiator, todo lo que queráis. ¿Qué esperáis de la secuela? Todas esas cositas. Like, suscribiros, super gracias. Y nos vemos en un próximo vídeo. Mira, ya tengo que tragar porque no tengo ya ni saliva de tanto hablar. Por aquí, por el canal. Y que paséis una buena Semana Santa. Si estás viendo este vídeo en verano, pues que sepa que lo grabé en Semana Santa.